Om Yanati Miranda Sia Yananan Yana Salakaya Chaksur. Un militar Yenatas Maíz Sigurabé Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis respetuosas reverencias. Nama Vishnupadaya, Divyayana Pradayine, Sirmati Paramas Beiti Swamini, Nyasi Rupine, Saranagata Bhaktevia, Sudha Bhakti Vidayine, Visuddha Bhakti Siddhanta, Dara Nisevine. Ofrezco mis respetuosas reverencias a su santidad Sirila Bhaktialoka Paramasvaiti Swami Maharaj, quien en la forma de un sanyasi se encuentra viajando por todo el mundo, entregando el amor divino, Shuddha Bhakti, a los devotos rendidos que descienden de la línea de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur a través de Srila Prabhupada y Srila Siddhar Maharaj. Nama Vishnupadaya, Krina Prestaya, Bhutale, Sirmati Bhaktivedanta Swami, Iti Namine, Namaste Sarasvati Devi, Gauravani Prasharine, Nirvisesa Sunyavadi, Paskatia Desatarine. Ofrezco mis respetuosas reverencias a su divina gracia, a Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quien es muy querido por el señor Krishna, debido a que he tomado refugio a sus pies de loto. Nuestras respetuosas reverencias a ti, oh maestro espiritual, sirviente de Sarasvati Goswami. Tú muy bondadosamente estás predicando el mensaje del señor Chaitanya Deva y liberando a los países occidentales, los cuales están llenos de impersonalismo y nihilismo. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshvari Brisavano Sute Devi Pranamami Hari Priya. Le ofrezco mis respetuosas reverencias a Sirmati Radharani, cuya tez es como el oro fundido, y quien es la reina de Vrindavan. Tú eres la hija del rey Brisavanu y eres muy querida por el señor Krishna. Si Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Le ofrezco mis humildes reverencias a mi Guru Maharaj, Srila Bhaktialoka Paramasvaiti, quien es muy misericordioso con sus hijos. Y también le ofrezco mis humildes reverencias a mi abuelo, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, y a mi bisabuelo Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, quienes son esas grandes almas que nos impulsan a seguir adelante, y todo el Parampara, y todos los Vainavas. No hay palabras como describir y darle las gracias por tan infinita misericordia. Y desde luego, darle la gracia a la pareja divina, al señor Nityananda Prabhu, al señor Chaitanya Mahaprabhu, a Advaita Acharya, a Sir Gadadhar, a Sir Vas, y sobre todo ser muy sinceros con lo que expresamos y decimos, porque eso nos hace seguir en este camino espiritual. Ahora me toca hablar
de un tema, bueno, de un pasatiempo muy importante, que todos los pasatiempos del Señor y de sus asociados íntimos son espectaculares y no hay palabras como describirlos, pero uno tiene que decir esas palabras, repetir las palabras de nuestro Gurudeva, de las palabras de otro Vaishnava, de las escrituras. Es la manera de que podemos contribuir en este mundo. Mis respetos a todos mis hermanos y hermanas, hijos de nuestro Gurudeva Paramasvaiti. Les pido su tolerancia y comprensión. Sé que soy una persona no cualificada para estar aquí hablando esas palabras, pero tengo que cumplir una instrucción de mi guru y así lo estoy haciendo. En el tiempo del Señor Chaitanya Mahaprabhu, él, específicamente la personalidad de Dios, no toleraba ninguna ofensa en contra de sus devotos, sin importar quién sea el ofensor. Él era muy determinado. De hecho, una vez se disgustó con su propia madre, Sachi Devi, porque ofendió a Advaitacharya. Y dijo, ella nunca podrá obtener Krishna Prema. Y así el señor Mahaprabhu utilizó este incidente para ilustrar los peligros de cometer Namaparada, especialmente Vaisnava Aparada. Esto es realmente un pasatiempo único e importante. ¿Por qué es importante? Porque ¿cómo se le puede negar a la Madre de Dios Krishna Prema? ¿Cómo? ¿Por qué? Una interrogante. La misericordia especial de este pasatiempo es que por escucharlo con fe, uno desarrolla el entendimiento para evitar Vaisnava Aparada. Esta es la misericordia para todos los devotos. Si escuchamos con atención este pasatiempo, podemos ir librándonos del Vaisnava Aparada. Yo por mi parte cometo mucho Vaisnava Aparada. Cada momento estoy criticando, pero esa es mi situación personal. Y aquí me dice qué es lo que tengo que hacer. Entonces voy a poner mucha atención para no cometer mucho Vaisnava Aparada. Los detalles de este pasatiempo están registrados en el Chaitanya Bhagavata Madhya como el Maha Prakasa Lila, o sea, la gran revelación. Un día, Mahaprabhu se sentó en el trono de la deidad, reunió a sus expansiones y dijo, en Kali Yuga, yo soy Krishna, soy Narayana y Rama. Dice el Señor, un día estaba flotando en el océano de leche cuando las potentes llamadas de Advaita me despertaron. Entonces descendí por este pedido que me hizo Advaitacharya
para inundar este mundo de Krishna Prema. Entonces, el señor Advaita Acharya es el responsable de que nuestro querido Chaitanya Mahaprabhu esté en este universo, dándonos Krishna Prema. Por la misericordia de Advaita Acharya, tuvimos la oportunidad que hace más de 500 años nuestro señor Chaitanya Mahaprabhu nos inundó con prema, amor puro por Dios. Y esto es muy, muy, muy importante. Entonces, el señor Nityananda, al escuchar lo que ha dicho el señor Mahaprabhu, de que él era Krishna, Narayana y Rama, el señor Nityananda es la expansión directa de Balaram, del señor Balaram. Y él, al ver esto y escuchar esto, estaba tan asombrado de la opulencia y del carácter magnánimo de Mahaprabhu. Y él corrió rápidamente a su trono, pero rápidamente, más rápido que la velocidad de la luz. Porque él era su señor. Y al señor se le tiene que complacer solamente. ¿Quién lo puede complacer? El señor Nityananda nada más. Y él sostuvo una sombrilla sobre él. Gadadhara Pandit, que estaba a la izquierda, empezó a preparar tambula para su señor. Los demás devotos que estaban rodeados, algunos comenzaron a abanicarlo con chamaras, así como a un árbol de deseos. Y el Señor empezó a otorgar devoción a todos. Ellos suplicaban al Señor devoción para ellos, para sus madres, sus padres, algunos para sus gurús, para sus discípulos, y así por el estilo. Siempre dispuesto a satisfacer los deseos de sus devotos, está el Señor. Viendo que el Señor estaba invitando a todos con Krishna Prema, Srivasa Pandit pidió con gran humildad a Mahaprabhu: derrama por favor Prema Bhakti sobre Madre Sachidevi. Mahaprabhu contestó de una manera enérgica: oh Srivas, no me hagas tal petición. No le ofreceré el éxtasis del amor divino. Ella ha cometido Vaisnava Parada y le está siendo negada entrar al reino del amor. Ese amor divino que todos los Vaisnavas añoran y se esfuerzan por llegar. Y nuestro querido Srivasa Pandit queda atónito de esa respuesta por el Señor. Y le dice: tus palabras son como cuchillos que atraviesan nuestros corazones y nos matan. Malsachi es esa persona divina que te manifestó en su divino vientre. Ella es la fuerza viviente
que sostiene a todos, pero a todos los devotos del universo. Es la Madre Universal. Y tú rehusas darle prema. Si esta es una de tus bromas, pienso que has ido demasiado lejos. No hagas esas bromas, por favor, porque nos entristece. Ahora, por favor, derrama prema sobre Madre Sachi, mi señor adorado. ¿Cómo puede ella ser culpable de Vaisnava Parada? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser culpable de Vaisnava Parada? ¿Cómo? La madre del universo, ¿cómo puede ser? No, es imposible, no puede ser. Incluso si piensas que ella es culpable, entonces gentilmente absuélvela y dale tu misericordia. El Señor, con palabras dulces, llenas de néctar, le contestó de la siguiente manera. Lo único que puedo es aconsejar de cómo puede ser perdonada de Vaisnava Aparada. Pero no puedo perdonar una parada personalmente. La única forma de ser absuelto de Vaisnava Aparada es acercarse al Vaisnava ofendido e implorar perdón, como en el caso del poderoso sabio Durvasa Muni, que cometió ofensas a los pies del santo rey Ambaris. Él fue perdonado de su ofensa solo cuando se acercó al Vaisnava a quien le había ofendido. Sachimata ha cometido una ofensa a los pies del loto de Advaitacharya. Ella tiene que rociar el polvo de los pies del loto de Advaitacharya sobre su cabeza y suplicar perdón. Por su gracia, ella luego recibirá mis bendiciones en la forma de prema. No hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera. La cuestión es que incluso el Señor Supremo no puede suspender Vaisnava Parada. La posición del Señor es clara, muy clara la posición del Señor. Aunque soy absolutamente independiente, dice el Señor, yo dependo de mis devotos. Soy su prisionero. Ellos son mi corazón y mi alma. Soy su corazón y alma. Siempre los protejo y ellos están dispuestos a morir por mí. Así es, el devoto puro está dispuesto a morir por su Señor. Por lo tanto, ¿cómo puede el Señor perdonar a un ofensor de sus queridos devotos? El único recurso del ofensor es lanzarse a los pies del Vaisnava ofendido y suplicar perdón. Cuando el Vaisnava compasivo perdona al ofensor, entonces el Señor quien saborea la magnitud de sus devotos, queda complacido con el ofensor
y lo bendice. Tan pronto como los devotos escucharon las instrucciones del Señor, corrieron con Advaita Acharya Prabhu y le narraron todo lo que había sucedido. Oyendo las instrucciones de su Señor, Advaita Acharya quedó asombrado y dijo en un tono de voz muy grave a los devotos: estoy arruinado, estoy arruinado. ¿Tratan ustedes de matarme? ¿No saben ustedes de la posición trascendental de Madre Sachi? ¿No saben? Mi amado Señor ha aparecido en su vientre. Ella es mi madre también. Considero mi gran fortuna ser un humilde receptor del polvo de sus pies de loto. ¡Wow! Ella es la Madre Universal, la personificación de Vishnu Bhakti. Estoy sorprendido de que ustedes no estén enterados de su potencia espiritual de Madre Sachi, y hablen de esa manera. Su nombre es tan potente que cualquiera que lo pronuncie, incluso bajo la ilusión de que es un sonido mundano, se liberará de todo temor. Así es, mis queridos hermanos. Tenemos que mencionar muy seguido el nombre de nuestra Madre Sachi Mata para que quedemos libres de temor. Porque dice el señor Krishna que con temor no puede uno avanzar en el mundo espiritual. El sagrado Ganges y Madre Sachi no son diferentes. Madre Sachi es la misma madre Yasoda y la misma madre de Baki. ¡Wow! Mientras glorificaba los atributos de Madre Sachi, Siddhartha cayó en éxtasis y se desmayó. Y Madre Sachi, que estaba escondida, salió en ese momento y rápidamente roció el polvo de los pies de Advaita Acharya sobre su cabeza. Y incapaz de contener su intenso éxtasis, ella perdió el conocimiento y cayó al suelo. Como pueden ver ustedes, que cuando son devotos muy avanzados, caen en éxtasis. Y no hay palabras como poder describir esto. Nada más simplemente transmitir lo que dice las escrituras, los Vaisnavas y el Guru. Y en ese momento Mahaprabhu empezó a reír en voz alta. Extremadamente satisfecho con su madre, él dijo: ahora te bendiciré con devoción de Vishnu. Todas las ofensas a Advaita Prabhu están absueltas. Los devotos quedaron absolutamente intoxicados de éxtasis. De esa manera, el señor Gaurasundara se sirvió de su propia madre como un ejemplo para instruir a todos de la
inmensa gravedad y peligro de cometer Vaisnava Aparada. Vrindavana Dasa enfoca su atención en este punto crucial. Si alguien tan poderoso como el señor Shiva ofende a un Vaisnava, entonces, de acuerdo con las escrituras, él es destruido. De la misma manera, respecto a las personas tontas que son ignorantes de este hecho y cometen Vaisnava Aparada, ellos deben de sufrir dolores incalculables, nacimiento tras nacimiento. Aún la Madre del Señor Supremo, Gaura Sundara, no estuvo exenta de esta reacción de aparada. Y Srila Sarasvati Thakur Prabhupada escribe: si incluso la Madre del Señor Supremo, quien es bendita entre las mujeres, tuvo que enfrentar las consecuencias de Vaisnava Aparada, apenas uno puede imaginarse las consecuencias para un alma ordinaria. Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj dice al respecto: si analizamos la supuesta ofensa de Madre Sachi, su profundo dolor causado por la separación de su hijo debe ser tomado en consideración. Obviamente, ella no cometió una ofensa. Sin embargo, Sri Mahaprabhu condenó su acción como ofensiva y le negó el Prema Bhakti. ¿Cómo ofendió Madre Sachi a Sri Advaita Prabhu? ¿Cómo? ¿Cuáles fueron las circunstancias? Y esto debe ser ciertamente explicado, lo dice Srila Pramod Puri. Su hijo mayor, Visvarupa, se volvió completamente desapegado de la vida material y aceptó sannyas, bajo la influencia de Advaita Acharya. Y Madre Sachi, viendo a su joven hijo, Visvambara, también apartándose de los asuntos familiares, Madre Sachi estaba preocupada y empezó a pensar que Advaita Acharya lo estaba animando a dejar el hogar también. Visvarupa era el hermano mayor de Mahaprabhu, la expansión de Balaram y Nityananda, así es. Visvarupa es la expansión de Balaram y Nityananda. Él también es el señor Maha Sankarsana en Vaikunta, extraordinariamente bello y refulgente. La personalidad de todas las conclusiones de las escrituras sagradas y extremadamente equilibrado. Navadip, el lugar de la erudición en India en ese tiempo, no poseía un solo sabio que pudiera comprender la profundidad del conocimiento de Visvarupa, ni su uso de aforismos. Sin embargo, jugaba con sus amigos como un muchacho ordinario. Un día, el papá de Visvarupa, Sir Jagannath Mishra, le llevó a una asamblea de panditas
quienes se alegraron mucho de verlo. Su exquisito encanto cautivaba a toda la asamblea. Uno de los panditas le preguntó a Visvarrupa: mi querido hijo, ¿qué estás estudiando? Visvarrupa contestó: tengo extenso conocimiento de muchas escrituras. Y así el pandita lo consideró solo como un muchacho. Y desistió de hacerle más preguntas. Pero Jagannath Mishra se sintió avergonzado. Acabando su trabajo allí, se llevó a su hijo a casa. En camino, su padre lo castigó y reprendió. ¿Por qué no mencionaste los libros que estudias, mi querido hijo? Todos deben haber pensado que eres un tonto. Me has convertido en un tonto también. Al llegar a casa, Visvarrupa se escapa y regresa a la asamblea donde había asistido con su padre. Y llegando él se dirigió a los panditas y dijo: cuando estuve aquí temprano no me hicieron preguntas específicas acerca de mis estudios, así que les di una respuesta general, pero mi padre me reprendió por parecer un tonto ante ustedes. Así que ahora, si alguien tiene una pregunta específica, por favor, háganla. Uno de los panditas preguntó: por favor, explique en detalle lo que ha aprendido hoy. Visvarrupa empezó por presentar una tesis, luego la refutó duramente con una antitesis y luego estableció otra en favor de la primera. Los panditas al escuchar estaban asombrados, no podían entender cómo tanta sabiduría tenía este joven, y así lo alabaron profusamente. Aunque los maestros panditas estudiaban y daban clases regularmente sobre Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, eso no significa que se estén dando las clases adecuadas, porque las explicaciones que daban carecían de bhakti. La escasez general de bhakti o devoción, eso es lo que tenían en las clases, que no había devoción, no transmitían esa devoción entre los residentes de la comunidad de Navadvip, y para él le causaba mucho dolor. El joven Visvarrupa iba regularmente a la casa de Advaita Acharya, donde debatían todas las escrituras sagradas desde la perspectiva de Krishna Bhakti. Es diferente, con devotos puros a brahmanas eruditos que carecen de Bhakti. Esas reuniones le daban inmenso placer al señor Visvarrupa, y así pasaba largas horas escuchando las conclusiones espirituales que allí se debatían. A menudo, Madre Sachi enviaba a Visvambara para que llamase a su hermano. Y así Visvambara
regresaba a casa para tomar prasada que había ofrecido Mahdesachi al Señor del universo. Así gradualmente, Visvarupa perdió interés en los asuntos familiares y del mundo y dejó su hogar. Adoptó la orden de renuncia y se convirtió en Sripada Sankara Rania. Es el nombre que le dieron como sanyasi. La ausencia de Visvarupa era una fuente de dolor constante en el corazón de Sachima. El dolor de la separación y el pensamiento de que Advaitacharya era la causa de que Visvarupa abandonara el hogar ocupaba constantemente su mente, pero teniendo miedo de cometer Vaisnava parada, ocultó sus sentimientos. Ella abrazaba a Visvambara y toleraba el dolor de la separación. Su querido Nimai empezó también a quedarse muchas horas en la casa de Advaitacharya. Él empezó a descuidar a su joven y bella esposa, Lasmipriya. Percatándose de esto, Mahdesachi se llenó de preocupación. Él era el menor y único hijo que le quedaba, pero comenzó también a retirarse de la familia. Angustiada, Mahdesachi se lamentó. ¿Quién dijo que es el Advaita? Para mí es el Dvaita, un embustero. Él ya se ha llevado a mi precioso hijo, que tenía el rostro como la luna. Ahora no le permitiré que mi único hijo se instale en su casa. Me siento tan sola. Nadie tiene ninguna simpatía por mí. Para el mundo, él puede ser el famoso Advaita, pero para mí es el Dauta, el Daita o el creador de separación. Esa es, según la ofensa de Mahdesachi, y por esto el Señor Supremo Gaura Sundara rehusó bendecirlo. Con Prema Bhakti, la propia madre del Señor Supremo solamente pensó ofensivamente. O sea, hasta el pensamiento ofende y eso debemos de evitarlo, mis queridos hermanos. Y así las personas que escuchen deben de suprimir ese pensamiento ofensivo. Y qué decir que si lo expresamos. En consecuencia, fue desprovista de Bhakti por el Señor. Solo imaginen lo que sucedería a una persona ordinaria que abiertamente ofende al sadhu, al guru o Vaishnava. Simplemente pensar al respecto lo hace a uno estremecerse. Por lo tanto, los devotos deben ser extremadamente cuidadosos por el deseo del Señor. El Señor desea eso, que seamos muy cuidadosos. Este pasatiempo se realizó para enfatizar la seriedad de cometer Vaisnava aparada y la urgencia de obtener perdón. Vrindavanadasa Thakur escribe: el Señor Gaura Chandra, el alma del universo,
liberó a Yagat y Madai. Y el Señor misericordioso salvó a todos, excepto a los blasfemadores de los Vaisnavas, a quienes se les considera los peores. Blasfemar contra los devotos del Señor es una horrenda ofensa, de acuerdo con las Escrituras. Incluso si el ofensor es tan poderoso como el Señor Shiva, las consecuencias son severas. En el sacrificio Rasasuya Yagna, o sacrificio real, de Yudhishthira Maharaj, surgió una pregunta. Y en la asamblea se preguntaba que quién debería de ser primero en recibir adoración de todos los que estaban presentes. Y el más joven de los Pandavas, Sahadeva, inmediatamente señaló: a Krishna, a Krishna, a Krishna, el Señor, el supremo Señor de señores. Pero tenía a su enemigo, Shishupala. Él tenía una bendición que podía cometer 100 ofensas y no podía ser muerto. Por eso era inmortal. Pero poco a poco fue cometiendo ofensas, hasta que se le terminó en esta asamblea. Entonces, Shishupala era enemigo del Señor Krishna y no pudo soportar que Krishna recibiera tal glorificación. Y empezó una gran ofensa difamante contra el Señor. Toda la asamblea estaba conmocionada. En el Srimad Bhagavatam describe estos hechos y dice: los miembros de la asamblea taparon sus oídos de disgusto, estaban disgustados por lo que decía este demonio y se marcharon de la sala enfadados. Si al oír una blasfemia uno no se va inmediatamente, se vuelve parte de esa blasfemia. Y perdemos toda la piedad y nos vamos al infierno. Así es. Cuando estén hablando de la suprema personalidad de Dios o de nuestro gurú, si no tenemos las fuerzas necesarias para enfrentar, salgamos inmediatamente. Porque de lo contrario, la piedad la vamos a perder y nos vamos a ir al infierno. Eso es la ofensa del Vaisnava Parada. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Shishupala, sin perturbarse por la partida de los seguidores de Krishna, empezó a insultarlos y desenfundó su espada, pensando que podía matar al señor Krishna. ¡Qué tonto! Y Krishna trató de apaciguar y retener a sus seguidores, pero cuando vio que Shishupala se abalanzaba sobre él, con su espada en mano, él lanzó su disco, su darsana, y le cortó la cabeza. Los partidarios de Shishupala corrieron para proteger sus vidas. En el momento último respiro de Shishupala, un rayo brillante de luz salió de su cuerpo y se fusionó en el cuerpo trascendental de Krishna.
pero ni una gota de sangre fue derramada, así que el sacrificio podía continuar, porque no había contaminación. Este pasatiempo se tenía que dar también por la siguiente explicación, así muy... porque Sisupala y Dantavakra, esta era la última reencarnación, la tercera y última reencarnación de Yaya y Vijaya, ya ve que fueron maldecidos por los 4 Kumaras. Entonces aquí Sisupala regresa a casa, porque así fue maldecido, tenía que ser un demonio. Entonces estos son pasatiempos que tienen que ocurrir para que se dé todo lo que el Señor crea. Porque si el Señor no crea tantos pasatiempos, ¿qué escucharíamos? Nada. Y nuestros gurús tienen todo este conocimiento de las escrituras y todos los vainavan de deleitarnos con esos pasatiempos. Como dice el señor Bhaktisiddhanta Prabhupada, si cometemos el error de ocuparnos en buscar defectos y criticar a otros, dando gusto a los bajos instintos, degradamos nuestras almas, sin estar libres de la envidia. Nadie puede escaparse de este abismo desfavorable. Como ven ustedes, tanto Krishna como las escrituras nos aconsejan que debemos de desistir en buscar defectos en los devotos, criticarlos. Mahaprabhu liberó borrachos y libertinos, pero rechazó a cualquiera que ofendiera a alguno de sus devotos. Cuando uno busca defectos, nunca seguiremos en el camino de la devoción o la realización espiritual. Solamente provocaremos reacciones serias. Y esa es una de las razones de por qué las grandes almas cuidan de no criticar a los devotos. Esto lo dice el Chaitanya Bhagavata Madhya en el 13, 311, 312. Y sigue diciendo los sastras: un tonto ignorante, quien primero adora los pies de un brahmana y luego patea en la cabeza, prepara su camino al infierno. Similarmente, aquel que adora a la deidad de Vishnu, pero no respeta la presencia de Vishnu dentro de cada ser viviente, también va al infierno. Esto lo dice el Narada Pancharatra y el Chaitanya Bhagavata, canto 5, capítulo 104. El de 5, 140, 141 dice lo siguiente: una persona que adora a la deidad, pero que no respeta a los devotos del Señor, o no es compasivo con las personas caídas, o adora un aspecto de la divinidad y no otros, haciendo distinciones mundanas entre Krishna y Ramachandra, o que no venera a Balaram o a Shiva, se le designa en las escrituras sagradas como un devoto de tercera clase. Y el Srimad Bhagavatam dice lo siguiente:
Uno debe de abandonar la mala asociación, tomar iniciación y adorar a la deidad en el templo. Pero si uno no adora a los devotos, no es más que un pseudo vaina. Esto debemos de tenerlo en cuenta porque esto a mí jamás en mi vida me lo explicaron. Creo que es importante que todos los acharyas, cuando inicien a un alma en este sendero, que le expliquen qué es lo que no debe de hacer. Porque yo siempre he cometido mucho vaina parada, siempre he criticado. Pero si me hubiesen dicho desde un principio esto, pudiera ser que ya hubiese limado un poquito, pero sigo igual de agresor. Dice, un devoto de Vishnu es un Vaisnava y el Señor Supremo, quien es el protector de sus devotos, no tolera ninguna blasfemia contra tales devotos. Si queremos entrar al corazón del Señor, el único pasaje es a través de los corazones de mis devotos. Esa es la instrucción del Señor Krishna. Tenemos que rendirnos a los devotos, amarlos y siempre hablar de sus buenas cualidades. Así sea un devoto que sea iniciado hoy. No hay que criticarlo, sino verle sus buenas cualidades, exaltarlas. Bueno, no exaltarlas tanto porque luego a veces uno a veces la mente nos enreda en otras cosas, pero sí, no tratar de criticarlos y tampoco de alabarlos, porque dicen las escrituras que no hay que alabar a las personas ni a los devotos, tampoco que hay que criticar. Entonces no hay que alabarlos y no hay que criticar. Entonces, esa es la misericordia de nuestro Señor Supremo y hay que pronunciar el nombre de Madre Sachi para que nos quite ese temor. Porque no teniendo temor podemos seguir por el camino espiritual. Eso no lo digo yo, lo dice nuestro querido Krishna, la suprema personalidad de Dios, a la que tenemos que respetar, amar, servirle. No hay palabras como poder servirle, no hay palabras como hablar de el Señor, pero hay que ser muy cuidadosos, muy obedientes, muy sumisos y muy sinceros con lo que hacemos. Perdonen por todas mis ofensas que cometo y que sigo cometiendo, pero soy un alma muy caída. Todos mis respetos a todos los Vaisnavas. Radhe Radhe.